La aparición de esta nueva versión de las jornadas es la expresión de la consistencia y continuidad del Centro Eleya, un proyecto creativo y fecundo que comenzaron Celia y Norberto Blechman hace más de 30 años con dedicación esmerada. Para ellos mi gratitud y a todos los que nos acompañan hoy, un caluroso saludo y una cordial bienvenida. Desde el 2005, cada 2 años, se llevan a cabo las jornadas clínicas. Estudiar el tema y revisar casos clínicos en torno al trauma es una elección pertinente y oportuna en este doloroso año de pandemia. Vivimos un tiempo inimaginable, una situación signada por pérdidas de todo tipo, una nueva realidad, una situación totalmente desconocida y abrumadora que irrumpió en nuestras vidas de manera inesperada. Elena Ortiz, Gaby Cardós, Nadezhda Berjón y Cristóbal Barud han hecho un valioso trabajo de organización y estudio para comprender el papel del trauma en el psicoanálisis. Se dieron a la tarea de revisar una amplia bibliografía que incluyó numerosos libros y centenares de artículos contemporáneos. Pusieron la información a disposición de todos los ponentes y comentaristas. A lo largo de estos meses de preparación, el trabajo de traducción estuvo a cargo de varios colegas y 2 traductores del francés. Lo anterior representa un valioso aprendizaje del cual ustedes serán testigos a lo largo de estos 2 días de trabajo. Nos daremos a la tarea de transmitir de manera accesible lo aprendido, enlazando los conocimientos teóricos con materiales clínicos realizados con distintos tipos de trauma o relacionados con distintos tipos de trauma, tanto en la infancia como en la adolescencia y la adultez. Discutiremos lo traumático, incluyendo todas las voces del psicoanálisis, desde diferentes ángulos, para llegar a una comprensión profunda, compleja y enriquecedora. En esta ocasión contaremos con la participación especial del reconocido psicoanalista Howard Levine, a quien agradecemos compartir con nosotros sus agudas y profundas reflexiones sobre el tema. También nos acompañará la doctora Laura Jáuregui, experta en el campo de la infectología y especialista en el tratamiento del COVID-19. Y la doctora Iliana Ortega, psiquiatra conocedora de los efectos de situaciones acumulativas de estrés en el sistema nervioso central. Por último, el trabajo del equipo de promoción, difusión y área administrativa nos han ayudado a ofrecer un evento de primerísima calidad. Les agradecemos a todos su apoyo y esfuerzo. Como mencionó Elena, a lo largo de la obra freudiana y en el psicoanálisis en su totalidad, la idea del trauma se desarrolló de manera intermitente. No es un concepto unitario, acabado o cerrado. No puede entenderse de una manera simplista. No remite a una sola causa y no es generalizable. El trauma tampoco puede definirse tomando en cuenta un solo elemento, sino que es un tema complejo que remite a múltiples variantes y distintos factores que lo constituyen. A lo largo de estos días de trabajo, vamos a abordar y reflexionar a partir de distintos autores y modelos de pensamiento psicoanalítico los múltiples significados del término. El tema que quiero exponer y discutir con ustedes en esta ponencia abarca la vivencia subjetiva de las experiencias, cómo cada sujeto reacciona de manera diferente al trauma y utiliza sus propios recursos, así como la capacidad psicológica de asimilación de vivencias internas y externas. La representación de estas a partir de la estructura previa al trauma y el esfuerzo que tiene que hacer la mente por dar sentido a las experiencias emocionales.
El trauma puede ser un acontecimiento abrumador para un sujeto que no tiene la posibilidad de elaborarlo, ya sea porque es muy intenso o porque no cuenta con la capacidad para procesarlo. Es un evento individual, altamente subjetivo y depende del contexto. La manera en que se experimenta y el impacto que tendrá son variables. Por lo tanto, un mismo evento real traumático será procesado por cada individuo de manera muy distinta y depende de varios factores que determinarán el significado particular que éste adquiera, como son la edad de la persona, sus recursos internos, sus fantasías, deseos, la tolerancia a la frustración, a la realidad interna y externa, al equilibrio también entre el amor y el odio, las defensas habituales contra el dolor psíquico, las vivencias tempranas, las vicisitudes del complejo de Edipo, las fantasías pasadas y presentes que se activan en cada momento y, por supuesto, las identificaciones. Una pérdida en la infancia no será igual que en la adultez, pero hay adultos con serias dificultades para elaborar un duelo y niños dotados de seguridad y fuerza interna. Por ejemplo, en la pandemia, según su estructura psíquica, algunas personas oscilan entre la negación y el pánico, mientras otras tratan de luchar con sus recursos disponibles para aceptar y enfrentar la realidad. Iniciando con Freud y siguiendo con otros autores, intentaré hacer una revisión y reflexión de acuerdo con distintos ejes que integran este concepto. La fantasía inconsciente, los traumas tempranos, el papel de la tolerancia a la frustración, las heridas narcisistas, la pulsión de muerte, la capacidad para dar significado a las experiencias y las defensas que obstaculizan su elaboración. Un momento crucial en la doctrina psicoanalítica fue el giro que dio Freud al abandonar la teoría de seducción y el trauma como una explicación causal de los síntomas neuróticos, para abrir camino a la fantasía. Durante esa época, Freud comenzó a sospechar que las experiencias de seducción y abuso que habían sufrido sus pacientes histéricas por parte de un adulto no podían ser tan generalizadas. Consecuentemente, reflexionó que los hechos no existen solamente en la realidad externa, sino que también tienen algún lugar en el mundo interno, en la realidad psíquica, por lo que dejó a un lado la búsqueda de una causalidad externa y objetiva, en este caso la seducción sexual por parte de un adulto, para pasar a comprender la vida fantasmática de los conflictos sexuales inconscientes. El viraje que hizo Freud incluyó un nuevo enfoque, una nueva manera de observar los síntomas que sufren sus pacientes. Empezó a entender que los relatos, los recuerdos de situaciones de abuso estaban alterados por deseos, emociones, afectos ligados al campo de lo que va a denominar la sexualidad infantil. De la teoría de la seducción se abrió el camino para entender prioritariamente la fantasía, un entretejido complejo entre lo interno y lo externo. Esta problemática es fundamental para entender una de las líneas de debate en el psicoanálisis. Si el trauma es externo, si consiste en una vivencia traumática impuesta desde el exterior que impacta al individuo, dejándolo herido, indefenso, o si la mente queda impactada cuando los deseos y fantasías inconscientes que una persona alberga en su interior se encuentran, se cruzan con la realidad externa. Por ejemplo, una mujer joven viene a terapia muy deprimida después de la pérdida de un embarazo. Cuando preexisten en la mente deseos de muerte hacia un bebé,
hacia este rival, esta pérdida trae una sensación de culpa que no encuentra salida. Además, las pulsiones sexuales innatas tienen múltiples facetas y expresiones en constante contradicción con otras partes de la mente. De todas estas pasiones, el mito organizador universal que se repite a lo largo de la vida es el complejo de Edipo, y junto con él la escena primaria y la ansiedad de castración. Freud afirma que la sexualidad es por naturaleza traumática. Le otorgó este aspecto específico de ser conflictiva, algo imposible de satisfacer. Nuestros deseos sexuales inconscientes que continúan operando toda la vida nunca se cumplen por completo. El objeto nunca puede ofrecer una satisfacción total porque está prohibido. En suma, la imposibilidad de realizar la sexualidad humana infantil se expresa con la prohibición del incesto, de tal suerte que esta dimensión traumática implica un largo proceso de elaboración y desarrollo, hasta el reconocimiento de la separación, la diferencia entre las personas, las generaciones y los sexos. Podemos también recordar que el narcisismo es uno de los elementos que pueden ser terriblemente persecutorios, pues en este no se permiten fallas ni se tolera la frustración. La demanda de perfección nunca puede satisfacerse. Cuando mayor es la necesidad de idealización, mayor es el miedo al castigo, la persecución y el temor a perder el amor de los demás. Pensemos en un joven con un sentimiento sobrevalorado de sí mismo, con una intensa rivalidad o aspiraciones que se vuelven inalcanzables. Por esta razón, toda dificultad, ya sea una pérdida, una ruptura, una desilusión amorosa, una dificultad académica o profesional, la vive con un sentimiento de injusticia, de inferioridad, de humillación y desgarramiento de su autoestima, que lo arroja a una catástrofe al no cumplir las expectativas que supone tienen los otros sobre él. Con esto en mente podemos continuar con el siguiente concepto clave. El prototipo de la experiencia del trauma es el estado de desamparo humano como consecuencia de la ausencia de la madre. En 1926, Freud modificó su teoría de la angustia con la publicación de Inhibición, Síntoma y Angustia. En este segundo modelo, la angustia se relaciona con algo más temprano y de manera directa con la ausencia del objeto, con el estado de desvalimiento psíquico y físico del niño pequeño. Además, recalcó que la separación de la madre es una de las principales fuentes de ansiedad. Al sentirse alejado de ella, el niño la echa de menos. A dicha angustia la llamó angustia ante el desamparo psíquico. Y al ausentarse la madre más tiempo de lo que el bebé puede soportar, lo deja en un estado de desvalimiento. Por otro lado, discernió que las pérdidas varían a lo largo de nuestra existencia y que diversas situaciones ocurridas en distintas épocas de la vida son capaces de precipitar esta misma vivencia de desamparo original. En este sentido, la angustia es el afecto frente al peligro y su misión es evitar la situación traumática. Cabe destacar la intuición freudiana de una conexión íntima entre la angustia del niño y la separación del objeto. Por supuesto que esta idea dio pie a que otros analistas plantearan la importancia de las relaciones de objeto tempranas en la construcción del psiquismo. Con el tiempo, los avances de la clínica, siempre sensibles a las problemáticas de los pacientes, dieron lugar a la importancia de los traumas tempranos. No hay duda alguna del impacto traumático que tienen las vivencias adversas en el psiquismo.
Situaciones dolorosas como la muerte prematura de la madre, traumatismos vitales como enfermedades que requieren hospitalización, experiencias angustiantes de abuso sexual o situaciones como la violencia familiar, el abandono, las migraciones, o pensemos en la psicosis de algún familiar, esto puede tener un efecto desorganizador en el funcionamiento psíquico, sobre todo en el tiempo del originario. Esto lo constatamos en pacientes que recibimos en la clínica del Centro Eleya. Algunos han crecido en ambientes con circunstancias terribles que incluyen negligencia, violencia, hechos que han dejado un daño, herida, dolor que les afecta profundamente porque sus objetos primarios no pudieron ofrecer un comienzo seguro, necesario para un desarrollo saludable. Las fallas en la confiabilidad del ambiente al inicio de la vida producen fracturas en este sentimiento de continuidad del self, cuando el bebé depende por completo de los cuidados parentales y aún no cuenta con los recursos psíquicos para tolerar la ausencia, ni tiene elementos para comprender que aunque el objeto está ausente, éste sigue existiendo. Hay pacientes que siguen viviendo la separación como algo insoportable, como una caída en un abismo, como una catástrofe. Sienten que se vuelven pedazos sin el objeto que los sostiene, con la certeza de que no le importan al otro. Tienen dificultades para introyectar al objeto materno ausente mediante una representación que les brinde seguridad interna. Resulta sumamente importante señalar que todo aquello que conocemos como realidad externa casi no existe. Uno vive la realidad de acuerdo con su mundo interno. Como hemos expuesto, hay un complejo encadenamiento entre estos factores externos e internos. A pesar de que no podemos negar lo que el entorno aporta al desarrollo emocional, es imposible concebir la existencia del trauma real sin la participación de las proyecciones de la fantasía inconsciente. Una de las conclusiones que los autores han señalado respecto a este tema son las complejas relaciones que dan lugar al trauma y que sus consecuencias son singulares e imprevisibles. Algo relevante en que insistimos es el papel que juega la persona frente a lo traumático. Lo que el paciente nos relata de su historia es una versión subjetiva, un punto de vista personal. No son los hechos como ocurrieron, sino cómo los procesa, cómo cada persona los enfrenta. Si pensamos en la complejidad de los fenómenos psíquicos, resulta difícil establecer un límite entre cada una de estas categorías hasta ahora mencionadas y determinar cuál sufre el paciente. Vemos que existe una interacción continua entre ambos sucesos. Cada uno contiene su propia existencia y sus leyes de funcionamiento. Por esta razón, algunos pacientes prolongan y quedan fijados al trauma. Se ven arrasados por la vergüenza, el odio, que a veces inflige más daño, lo que produce este círculo vicioso, una dependencia adictiva al sufrimiento que es difícil de interrumpir y a veces también de revertir en la terapia. Por otro lado, hay personas con mayor tolerancia a la frustración, al contacto con la realidad, al perdón, a la reparación. Son capaces de flexibilizar sus creencias para abrirse al cambio. Incluso en pacientes gravemente traumatizados, este círculo vicioso del trauma puede romperse cuando las personas comienzan también a aceptar su rol en la creación de la situación y enfrentan a la propia responsabilidad. Así se dirigen hacia la restauración de sus objetos internos y a la creación de un estado mental más saludable que pueda permitir un movimiento, una salida
para desarrollar y transformar experiencias emocionales con escenarios psíquicos en símbolos. Al margen también de si la situación es externa o no, también están los procesos defensivos. El trauma no solo se sufre pasivamente, sino que se trabaja posteriormente. Y a veces el verdadero problema es la organización defensiva que se crea al afrontar esta experiencia. Con la represión, todos los deseos de la sexualidad infantil deben quedar relegados. Algo de ese pasado más adelante se resignifica con una nueva experiencia. Sin embargo, algunas personas ponen en marcha procesos defensivos arcaicos, primitivos, extremos, como la disociación y la evacuación, para protegerse de la ansiedad. Recurren a estas construcciones patológicas y pueden crear situaciones que se caracterizan por una zona de aislamiento en la mente que incluye también un ataque a las funciones yoicas para no tomar contacto con la realidad dolorosa. Steiner piensa que en estas organizaciones de retirada defensiva, que son como bastiones donde se obstruyen las partes más necesitadas y más saludables de la personalidad, si bien sirven como un escudo protector, a su debido tiempo se convierten en una verdadera cárcel de la que es difícil escapar. Cuando no se pueden lograr elaborar, metabolizar las emociones, sabemos que se descargan a través de diferentes caminos, como el acting out o el cuerpo. Veis que ya mencionaba Elena, compara estos procesos defensivos con lo que vemos en las enfermedades autoinmunes, donde a veces el proceso que ataca las estructuras y órganos del cuerpo es más dañino que la infección inicial. Por ello propone examinar en una terapia los sentimientos de agravio, vergüenza, ira, que son impedimentos y obstáculos importantes para lidiar con la culpa y la reparación. Quizás en este punto podemos reflexionar acerca de las ideas de Freud sobre el trauma en 1920. La Primera Guerra Mundial, junto con la observación de fenómenos de repetición de situaciones dolorosas, causó un impacto enorme en su pensamiento y fue un momento de gran trascendencia para la comprensión del traumatismo. La noción de conflictos sexuales infantiles fue insuficiente para dar cuenta de la destructividad humana. Lo llevó a admitir que hay una fuerza destructiva que actúa en la profundidad del psiquismo de manera silenciosa. Se resiste al cambio, al desarrollo y se manifiesta como un ataque a cualquier posibilidad de vinculación. En general, la pulsión de vida se presenta vinculada con la pulsión de muerte. Pero a la luz de algunas situaciones y determinados hechos clínicos ocurre esta desmezcla pulsional, tal como la vemos en los consultorios cuando aparece una feroz resistencia a la cura. Mientras más avanza el proceso, el paciente parece estar peor. También cuando se repiten sueños de sucesos traumáticos o con la conducta masoquista que conlleva un problema autodestructivo. A partir de este momento, Freud señala un problema paradójico que tiene como objetivo primordial repetir cosas que producen dolor y sufrimiento. Esta compulsión a la repetición y a la reproducción de lo mismo como una fuerza incesante, irrefrenable, una atracción hacia lo sufriente que además goza del traumatismo, hace que se selle, se reproduzca, engendre una y otra vez el dolor y la culpa dentro de la propia mente, con la impotencia resultante y sin la imposibilidad de dejarlo ir. Bales menciona que el trauma no conoce el tiempo ni el espacio, no logra la esperanza del futuro, abruma con un pasado que nunca termina
es una repetición incesante del mismo. No hay posibilidad de progreso. Vincula esta situación con personajes de la mitología antigua, con Tántalo, Prometeo, quienes están condenados a una interminable repetición, y en el cristianismo lo compara con la idea de infierno, que es infinito. Las experiencias traumáticas a menudo crean zonas de atemporalidad en la mente, al contrario de los escenarios psíquicos. El tiempo se detiene, el presente se aglutina con el pasado, como ocurre en la pandemia. La paralización del tiempo es una experiencia muy común en pacientes traumatizados. Betty Joseph vincula la pasividad con el papel de la envidia, que conduce a esta repetición sin fin, sin vida, que no permite un final. Siguiendo a Bion, Levine señala que el elemento clave, más allá de las dicotomías de trauma interno, externo, constitucional o ambiental, es si la experiencia existencial se puede transformar o no en una experiencia psicológica. El sentimiento de desvalimiento está vinculado no solo a la situación traumática, sino también a la incomprensión y al desconocimiento. Algo que Bion postuló es que nuestros objetos internos pensantes y buenos nos brindan consuelo en la medida que comprendemos lo que nos pasa. La representación o simbolización permite encontrar una imagen, una palabra que alivie, que dé consuelo. No es que la realidad se modifique, es que se modula o se transforma al encontrar un significado y un sentido. Esta es la gran contribución de Bion al psicoanálisis, la teoría del pensamiento, en donde pensar es digerir, metabolizar experiencias emocionales, y la posible catástrofe es el resultante de la falta de comprensión. La mente siempre tiene este desafío de significar, y es precisamente esta capacidad, esta función misteriosa, función alfa, al hacer que cuando hace este registro afectivo, imaginativo, simbólico de las experiencias, cuando se tiene un guión, cuando se pone en marcha los procesos de mentalización. Como vimos anteriormente, esta función puede estar impedida, rebasada, con fallas, déficits, ya sea por envidia, intolerancia a la frustración o también por la falta de identificación con una madre continente. Esta función crucial de la mente en parte depende de la interacción comunicativa con objetos externos significativos durante la infancia temprana. Además, Bion describió la barrera de contacto como una membrana semipermeable que sirve en el curso del desarrollo de contacto y límite entre la realidad interna y externa, entre la conciencia y el inconsciente. Además, esta protege a la mente de ser abrumada por el mundo externo, del peligro de ser invadida por la excitación interna. Esta interfaz sitúa el desarrollo de los elementos simbólicos que sirven para la construcción de pensamientos oníricos. Las experiencias traumáticas de Bion como un joven comandante de tanque en la Primera Guerra Mundial, superpuestas y entrelazadas con conflictos de la infancia, le dieron una exposición a emociones muy dolorosas que pusieron a prueba su capacidad de contenerlas. Todos estos elementos se fusionaron en escritos posteriores, estimulando su trabajo y la comprensión de todos los factores constitutivos de la función alfa, incluidos la relación continente-contenido, el equilibrio entre la desintegración y la integración, la duda y la incertidumbre. El desarrollo de su teoría del pensamiento
fue estimulada en parte por su trabajo sobre el recuerdo de la guerra. Estos dos esfuerzos sincrónicos se enriquecieron mutuamente. Bion formuló la función alfa, que le dio las herramientas para comprender el funcionamiento y para ayudarlo a superar el trauma de la Primera Guerra Mundial, que había permanecido sin poder ser digerido. Bayes admite que estamos lejos de comprender qué hace posible tolerar la realidad, y especialmente el contener el sentimiento de culpa. Sugiere que un factor podría ser la capacidad de valorar el paso del tiempo. Si por voracidad creamos una fantasía de infinita benevolencia y generosidad, la gratitud pierde relevancia. Cuando estamos en contacto con algo bueno y sabemos que solo podemos disfrutarlo por un tiempo, su valor se realza. Monica afirma que cuando podemos afrontar nuestra mortalidad al comprender que las cosas buenas llegan a su fin, incluida la vida misma, es posible la tarea del duelo y dar paso a la gratitud. La lucha envidiosa por vengarse y revertir los traumas puede a veces ser abandonada cuando se reconoce que no vale la pena tratar de deshacer los hechos en lugar de aceptarlos. Entonces podemos resignarnos, disfrutar y agradecer lo que recibimos y tenemos por delante. El verdadero duelo, según Steiner, comienza cuando te das cuenta de que no puedes impedirlo, que el objeto bueno no regresa y solo puede sobrevivir de manera simbólica. El duelo genera que nos sintamos separados de nuestros objetos amados y admirados para finalmente llevarlos dentro. Por supuesto, la reparación está ligada a procesos de formación de símbolos y conduce a una disminución de las distorsiones, de modo que las malas vivencias que ocasionaron los traumas pueden verse de manera más realista. No pretendemos negar que el trauma ocurrió, sino que estamos más dispuestos a reconocer que las cosas sucedieron. El odio puede ser experimentado y también el reconocimiento de las cosas buenas que hemos recibido. Con la aceptación de los límites y las dificultades, la gratitud puede emerger en contraposición a la venganza. La capacidad de gratitud es una condición previa al desarrollo de la generosidad. La gratitud a menudo es mirar hacia atrás, hacia los padres o hacia el analista, mientras que la generosidad es mirar hacia adelante. Steiner dice que el regalo más importante para el analista es que los pacientes continúen su vida. La verdadera gratitud no se expresa con palabras, sino con desarrollo, cuando pueden ser liberados aspectos que estaban fijados al trauma. Los pacientes son agradecidos cuando desarrollan su propia vida y pueden dejarnos atrás. Pensemos en lo que pasa en la psicoterapia infantil, cuando niños han quedado de manera repetitiva y prolongada expuestos a eventos traumáticos que surgen al interior de la familia. Autores como Terradas y Ferro piensan que los juegos en estas situaciones se caracterizan por la repetición literal del trauma y están invadidos por elementos angustiosos. La ausencia de placer en la actividad lúdica es visible y pierde su carácter de no saturación. Ferro da una importancia crucial al psicoterapeuta como una presencia mental, alguien que permite que en el juego se transforme las angustias más profundas del niño. El tomar distancia con los conflictos, ubicarlos en un lugar lejano, en el tiempo, en el espacio, con el fin de que lo vivido se ponga en una escena imaginativa cargada de personajes y afectos. Con la pandemia tuvimos que empezar a trabajar de forma virtual
a pesar de que siempre preferimos el trabajo presencial. Reconocemos que nuestra tarea es central y que continuarla es esencial, pues es parte de nuestra identidad y de nuestro compromiso con los pacientes. Poco a poco pasamos de contener la situación traumática de la pandemia a retomar la forma habitual de comunicación, estableciendo un diálogo de intimidad para sostener un trabajo relevante y mantener un vínculo sólido. En estos encuentros que tenemos con nuestros pacientes, para tener experiencias analíticas profundas e intensas, donde estén presentes los sueños y se puedan analizar las fantasías. Todo esto en el vínculo de la transferencia y la contratransferencia. También para seguir ayudando a ampliar la visión que tiene el analizado de sí mismo y de su historia, aceptando la naturaleza compleja de sus emociones y de sus objetos, asumiendo las malas experiencias sin satanizarlas. El enredo del trauma y repetición se vuelve tanto más rígido cuanto más primitivas y concretas son las formas de pensamiento que predominan, en lugar de la transformación de las experiencias emocionales en significados que abren un espacio para el reconocimiento y la comprensión. Mantenemos lo que Klein describe como actitud analítica. Mientras el analista escucha al paciente, debe estar completamente vivo emocionalmente y desapegado intelectualmente. El psicoanálisis está en constante evolución. A lo largo de su historia, ha superado infinidad de crisis y ha logrado adaptarse a nuevas condiciones. Hoy sigue en pie y sobrevive como el método terapéutico más profundo de la condición humana. Gracias.